Hola, hola. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya estamos grabando, vamos a empezar. Siempre vamos a hacer una recapitulación, a pesar de que ustedes, me parece, lo tienen muy claro de cuál es la intención en este módulo que finaliza ahora de enfermedades hipofisarias, ¿no es cierto? Más que nada ubicarnos en la unidad hipotálamo hipofisaria como agente de control de otras glándulas o de otros ejes hormonales que tienen que ver con la homeostasis del individuo, que tienen que ver con la supervivencia del individuo y que tienen que ver con la perpetuación o el perpetuamiento de la especie humana o animal o de mamíferos, etcétera, y que en ese orden de prioridades se pueden ver afectados en el caso, por ejemplo, del hipopituitarismo. Ya vimos que un tumor hipofisario puede producir por efecto de masa alteraciones mecánicas sobre los nervios oculares, nervios que discurren por el seno cavernoso, hidrocefalia, fístulas del líquido cefalorraquídeo, pero también pueden producir hipopituitarismo. En la primera parte eso ya lo dejamos y ahora estamos analizando síndromes específicos por exceso de secreción hormonal. El paradigma de estos síndromes, o el que tomamos en cuenta inicialmente, fue la hiperprolactinemia. También la acromegalia en la clase anterior, y hemos revisado de esto la clínica, la bioquímica y el tratamiento de estos síndromes, así como sus diagnósticos diferenciales. En particular, el diagnóstico diferencial de la hiperprolactinemia es muy útil, es amplio, pero es muy útil en la clínica porque no es un trastorno infrecuente. Más que nada en el sexo femenino se puede encontrar hiperprolactinemia elevada por múltiples causas que no son principalmente un tumor hipofisario, sino otras alternativas que ya hemos ido dilucidando, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar a una enfermedad como síndrome es devastador y como enfermedad es muy compleja de diagnosticar, de tratar y los pacientes sufren muchísimo. Estamos hablando de del síndrome de Cushing en general y de la enfermedad de Cushing en particular, obviamente si hablamos de patología hipofisaria. ¿Ok? Entonces, ¿algunos de ustedes arriesga una definición de síndrome de Cushing? Dale, Cristian. ¿Cómo está, Doc? Hola. Ya, lo que yo leí es que el síndrome de Cushing está compuesto por una gran cantidad de etiologías. Esto se da por una secreción crónica de lo que sería el cortisol. Dentro de esto tenemos dos tipos, uno que es dependiente del ACTH y otra que es independiente del ACTH. Dentro de lo que es dependiente del ACTH tenemos a lo que más conocemos, la enfermedad de Cushing, que básicamente es por un tumor a nivel de lo que es la hipófisis y va a secretar una gran cantidad de ACTH, generando una hiperplasia de las glándulas suprarrenales, dando un exceso de cortisol. Así que el síndrome de Cushing sería todo englobado todos estos aspectos, todas estas enfermedades. Ya, esas observaciones generales no están mal, pero ojo, no está incorrecto nada lo que dijiste, según yo, pero no definiste el síndrome de Cushing como tal. Diste algunos antecedentes y correlatos de la etiología del síndrome de Cushing endógeno. Vamos a ver qué dice Anaí. Anaí, dale. Yo encontré que el síndrome de Cushing es un conjunto de signos y síntomas causados por los niveles de cortisol elevados. Entre ellos tenemos el hirsutismo, la cara de luna llena y estrías violáceas. Ya, entonces su compañera, sin que haya estado mal lo que dijo inicialmente Cristian, está ateniéndose más hacia el objetivo de la pregunta. ¿Cuál es la definición? Y si hablamos de síndrome, decimos conjunto de signos y síntomas que pueden provenir de la misma fisiopatología y en este caso que tienen que ver con el exceso de glucocorticoides circulantes, ¿sí? Entonces, de esta forma, estamos dando una definición súper amplia donde la etiología más frecuente de un síndrome de Cushing, ¿cuál será? Dale, Adrián. La enfermedad de Cushing, Doc. El Ya. corticotropinoma. Entonces, aquí yo estoy haciendo un poquito preguntas con trampa, así que no se enojen conmigo
porque por ahora solo tiene crédito Anaí. Respondió la pregunta puntual, ¿sí? Y lo que dice ahorita Adrián no es del todo correcto, porque yo hice una pregunta general y definimos síndrome de Cushing también en forma general. Conjunto de signos y síntomas, síndrome de Cushing, que se producen por exceso de glucocorticoides. Pero no dijimos cuál es el origen de esos glucocorticoides o del aporte de glucocorticoides, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la forma más frecuente de síndrome de Cushing? A ver, Sofía, decime. Serían las por causas iatrogénicas por un uso excesivo de glucocorticoides. Ya, entonces, ¿en qué estuvo la pregunta con trampa? Adrián, ¿sí me escuchas? Sí, Doc, ya luego me di cuenta de eso. Porque vos dijiste la forma endógena de síndrome de Cushing más frecuente, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a empezar a ver un par de imágenes interesantes, tal vez hasta impactantes, del síndrome de Cushing en pacientes que hemos tenido y que seguimos teniendo. Hoy yo me llevé una muy grata sorpresa. Ya esperábamos que vaya bien, pero no tan bien. Una paciente con síndrome de Cushing, muy querida, que vino hoy a control, y le pedí que me mande fotos de antes del procedimiento diagnóstico y de ahora, de cómo está ella, de cómo fue mejorando. Eso tal vez me lo pueda mandar ahora, pero yo le dije a la mañana, son para que ustedes miren. Y ahora les voy a compartir la pantalla. Ya tenemos una definición de síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Sí se ve acá mi PowerPoint. ¿Sí se ve? Sí, Doc. Ya, chévere. Amanda, ¿sí estás? Sí, Doc, presente. Dale. Entonces, exceso de glucocorticoides tiene que ver no necesariamente con una fuente endógena. De hecho, lo más frecuente es que ustedes vean en los hospitales pacientes que tengan síndrome de Cushing debido, como decía Sofía, a un exceso de aporte farmacológico de los mismos, ¿no es cierto? Pero los glucocorticoides van a afectar de forma sistémica, no va a afectar un solo tejido, no van a afectar a un solo órgano. Afectan de manera sistémica desde el sistema nervioso central, el músculo, otras glándulas, la misma pituitaria y el hipotálamo, el intestino, el tejido adiposo, los huesos, el páncreas, el hígado. Yo aquí pondría uno de los órganos blancos del exceso de glucocorticoides, que tal vez no esté representado aquí, que tiene o que se afecta y condiciona mortalidad en el paciente con síndrome de Cushing. ¿Cuál es ese órgano o cuál es ese sistema? ¿Cuál sería ese órgano? ¿Cuál sería ese sistema? Me salió feo el dibujo, pero ustedes ya saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Yannick, decime. El sistema cardiovascular, Doc, el corazón. Ya, entonces el sistema cardiovascular tiene que ver con la mortalidad incrementada de las personas con el síndrome de Cushing. Y otra cosa que tal vez aquí no esté, y de hecho no lo veo, creo que hay gráficos más lindos que este todavía. ¿Qué otro sistema se encuentra afectado o es impactado por el exceso de glucocorticoides, que no está aquí, aparte del cardiovascular, que también predispone a morbilidad y a mortalidad en estos pacientes? No sé qué le pasa a mi pluma. Voy a cambiar. Los pacientes con síndrome de Cushing pueden morir más por causas cardiovasculares. Pablo, ¿cuál dirías vos? Bueno, o sea, no está en el cuadro, pero también se afecta al sistema reproductor, no tanto en hombres y en mujeres. Sí. Se puede Eh, afectar el sistema reproductor, pero no te mueres por no poder reproducirte. O sea, quiero ser más claro, eso afecta a la sobrevida de una especie, pero no afecta al individuo, ¿sí? No está mal lo que estás diciendo, sí, afecta a la reproducción. Una mujer que tiene síndrome de Cushing puede tener amenorrea.
Un varón con síndrome de Cushing puede tener hipogonadismo. Es correcto, no está mal. Pero ¿qué media disminución de o aumento de la mortalidad? Amanda, decime. Tal vez el sistema renal, Doc. ¿El riñón se afecta? Sí, sí se afecta. Te afecta y no está acá. Qué bueno que ustedes están armando un gráfico mejor que el que puso esta revisión del Endocrine Reviews, una de las revistas más importantes de endocrinología en el mundo. Y ustedes están dándome otras ideas, están complementando esto, está buenísimo. La parte renal se puede afectar y mediar el origen de hipertensión arterial secundaria y además mediar el origen de hipocalemia en las personas que tienen síndrome de Cushing, en particular el síndrome de Cushing endógeno, ¿sí? Pero no, falta algo. La gente se puede morir por este algo que falta. Juan José. El sistema respiratorio. No netamente el sistema respiratorio, aunque también puede haber afectación. Yo ya les hubiera dibujado, nada más que no me vale mi. Ustedes sigan diciendo. Sofía, dale. Hay una disminución de la respuesta al estrés, por ejemplo, en casos de intervención quirúrgica o en la hipoglucemia. Una persona que tenga corticoterapia en forma crónica tiene un efecto a su vez sobre su sistema hipotálamo hipófiso suprarrenal. Sofía, ¿qué pasa si a ti te dan haciendo los exámenes o te dan haciendo los trabajos? ¿Qué te pasa a vos? Si alguien te da haciendo todo en tu vida, pues te echas al abandono, ¿no es cierto? Claro. Y suponte que a ti te coloquen, ¿qué pasaría con tus ovarios si tú tomas anticonceptivos? ¿Producirían ellos hormonas o dejarían de producir las hormonas? Dejarían de producir. Claro, porque alguien le está haciendo su trabajo, ¿no es cierto? El laburo, como dicen los argentinos. Y si alguien le hace el laburo a los corticoides endógenos, al eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, ¿qué puede pasar con esa persona si de golpe tú le quitas los glucocorticoides que está recibiendo en forma de pastilla, o de inyección, o de crema, o de inhalador, o de lo que sea? Hay una desregulación de la secreción en ese momento. Ya, algo que es importante y vos lo has traído acá a colación, Sofía. Si tú tienes una corticoterapia prolongada, tú tienes dos consecuencias. Si la dosis y el tiempo de uso son suficientes, la persona desarrolla el síndrome de Cushing como tal, por exceso de aporte exógeno. Pero además, ¿qué pasa con sus propios glucocorticoides si tú los mides en sangre? ¿Van a estar altos o bajos? Estarían bajos. Bajos. A ver, Yannick, ¿qué querías decirnos tú a propósito de esto que estamos hablando? De lo que estamos hablando ahora. O sea, sí, que como estarían bajos, bueno, no habría una respuesta al estrés. Pero lo que iba a decir es que otro efecto es sobre el sistema inmunológico. Ya, como bien, no Yannick. hay, Te voy no a hay dejar, inmunosupresión. te voy a dar el crédito porque fuiste el primero que se le ocurrió y si insististe. Amanda, ponle el crédito por el sistema inmunológico. Pero terminando esta idea de lo que decía Sofía, Sofía, sí estás, ¿no? Sí, Doc. Ya. Si tú tienes un aporte exógeno de cualquier hormona, por ejemplo, testosterona en alguna persona que muy mal asesorada se dedica a hacer fisicoculturismo y se coloca inyecciones de testosterona o de algo parecido a la testosterona, ¿cómo van a estar sus testículos? Atróficos. Ah, bien, bien. ¿Hipotróficos o atróficos? Está todo bien. Porque alguien le está haciendo el laburo a esos testículos, ¿no es cierto? Si tú tienes un paciente con corticoterapia prolongada y tenemos la mala idea de suspenderle violentamente los glucocorticoides, además de que queda el Cushing que le produjo su corticoterapia previa, ese paciente queda insuficiente suprarrenal. Es medio paradójico. Si tú le das un exceso de glucocorticoides a un paciente, le generas Cushing. Pero si le retiras violentamente los glucocorticoides, sigue Cushing, porque eso no se va inmediatamente, pero además desarrolla una insuficiencia suprarrenal. Sofía, ¿te arriesgarías a decir qué tipo de insuficiencia suprarrenal tendría este paciente? ¿Será una insuficiencia suprarrenal central o primaria? Un paciente que recibió glucocorticoides en forma crónica.
Sería primaria, porque estaría afectada la corteza. Ya. ¿Quién detecta el exceso de glucocorticoides y se empieza a inhibir ante el exceso de aporte exógeno? ¿Cuál es el termostato que regula la tiroides, que regula las suprarrenales y que regula las gónadas? ¿Desde dónde se regulan esas glándulas, Sofía? Desde el hipotálamo. Y de la hipófisis. Entonces, el exceso de glucocorticoides se sensa en el hipotálamo. ¿Qué hormona hipotalámica regula los corticosteroides? La CRH, Bien, ¿y qué hormona hipofisaria? Ya es fácil. la CTH. La ACTH. Y si tú midieras CRH y ACTH, ¿cómo estarían debido al exceso de glucocorticoides exógeno? Estarían disminuidos. Ya. Y secundariamente se disminuyen también los niveles de cortisol de ese paciente. Te planteo entonces, Sofía, la misma pregunta. Por un exceso de glucocorticoides exógenos, ¿qué tipo de insuficiencia suprarrenal se produce si retiras drásticamente los corticoides del medicamento? Sería central porque había un condicionamiento en el eje hipotálamo hipoficiario, entonces estarían disminuidas las Y el hormonas. daño empieza a ser central. Y el daño es central. Es como que tuvieras un tumor en el hipotálamo hipófisis, pero no hay tumor, es funcional. Lo indujiste vos o lo indujo el médico por el exceso de glucocorticoides que le dieron a ese paciente. El uso clínico de los glucocorticoides es algo en lo que insistimos en el posgrado de medicina interna, pero está bueno que ustedes tengan estas nociones. El daño que se induce cuando hay un uso terapéutico de los glucocorticoides tiene que ser balanceado con respecto a los beneficios. Si el beneficio es muy alto, se lo das igual, aunque se produzca Cushing. Si el Cushing se está produciendo y el beneficio no se sostiene o no lo justifica, tendrás que bajar los corticoides en forma abrupta o en forma paulatina. Paulatina. Claro, pues no lo vas a quitar de golpe porque ese paciente puede haber quedado insuficiente durante mucho tiempo por el aporte exógeno que tuvo antes, ¿ya? Entonces, una persona con Cushing endógeno o exógeno tiene más riesgo cardiovascular, verdadero. Tiene más probabilidad de inmunosupresión, de inmunocompromiso, verdadero. Y la probabilidad de internarse, enfermarse o fallecer por infecciones con un comportamiento más agresivo. ¿Sí? Entonces, no se olviden, la mortalidad y la morbilidad de una persona con Cushing está mediada por mayor riesgo cardiovascular y mayor susceptibilidad a infecciones. ¿No es cierto? Vamos a ver, vamos a pasar este grafiquito. ¿Sí le ven a esta paciente? Sí, doc. Sí, doc. A ver, sean sinceros, ¿parece Cushing o no parece Cushing? No parece, doc. No, las fases están normales. Pues la Creo. verdad que no. Yo también digo, esta señora, yo le echo, ustedes pídanles la cédula de identidad a las personas que tienen Cushing o que tienen acromegalia. Y ustedes pueden darse cuenta de la diferencia del antes y del después. Y muchas veces esta foto es de un DNI argentino. O sea, ellos tienen como una libretita, también una tarjetita, como la cédula nuestra, en donde tienen la foto. Y esta es la foto de la señora de hace como 10 años, antes de que yo la conozca, más o menos en el 2014. Y esta es la señora ahora, va, en el 2014. Esta es la señora en el 2004. ¿Sí la ven? Y esta es la señora en el 2014. Entonces, vamos a ver. Espérenme. Jessica Gavilanes. Jessica, ¿estás? Sí, doc. Descríbeme esta paciente que tiene un diagnóstico presuntivo que ya sabes cuál es. Primero que todo, la obesidad.
Ya, obesidad. Yo te voy a ir poniendo como aquí como vistos, ¿ya? Vos dices obesidad, listo. ¿Qué más? Y también cambios en la piel, cambios cutáneos. Cambios cutáneos. ¿No hay nada más evidente para vos en esta fotografía? ¿Qué cambios Eh, en la piel? No entiendo, explícame. o sea, es como que tiene formación de moretones, Yo no veo ni un moretón como solo, ¿eh? color rojo. O sea, en las mejillas tiene color rojo. Ah, ya, eso sí te creo. Moretones no le veo, pero está como una facies congestiva, enrojecida, ¿no es cierto? Sí, Ya, eso sí. ¿Hay alguna forma de denominar a esto que la señora tiene? eh, sí, pero no me acuerdo. Entonces tienes una necesidad de Ah, aprendizaje, sí, Jessica. es, ¿Qué? a ver, tiene una fase en media luna. En media luna, no, mira, te voy a mostrar las fases de la luna. Esto es una luna, una media luna puede ser así, ¿no es cierto? ¿Y esto qué sería? ¿Esto último qué es? Luna llena, Ah, ya, entonces la señora ¿qué tiene? ¿Cara de media luna o de luna llena? de luna llena. Ya, no te olvides entonces. A veces uno se acuerda más cuando se equivoca que cuando tiene aciertos. Entonces, si te equivocaste, ya no va a decir media luna, va a decir luna llena, ¿no es cierto? ¿Qué más te llama la atención? Yo creo que hay más cosas. Ya dijiste fases de luna llena. Muy bien. ¿Qué más? ¿Me quedé yo sin internet o Jessica se quedó sin internet? Francisca Rosero. Sí, Doc. Buenas tardes. Hola. ¿Qué más te parece? Mm. En la parte o sea, en la parte de los hombros, esas dos Ajá. tumefacciones que tiene ahí, Está no le bien lo vería que... tanto como parte de la obesidad. Ya. O sea, vos puedes tener una tía, una prima, una amiga que tiene obesidad, pero no tiene esto, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y cómo le Están muy llamarías tú como a esto? ¿Cómo le llamarías a esto específicamente? tumefacciones, no sé. Y una tumefacción. Si está por encima de qué huesito. Acá tienes un De hueso. de la clavícula, Ah, entonces, ¿sería una tumefacción por debajo o por encima de la clavícula? por encima. Entonces, ¿cómo escribirías en la historia clínica? Se observan. Una tumefacción supraclavicular. Ah, muy bien. Así mismo se llaman. Relleno o tumefacción supraclavicular o fat pads, grasa arriba de las clavículas, ¿sí? Este es un hallazgo que se puede ver también en Cushing exógenos, pero esta señora tiene un Cushing endógeno. Vinicio, ¿qué quieres decir? Doc, a eso es a lo que se le llama la jiba de búfalo. No, no, porque esto es adelante. Y la Ah, jiba, ya. obviamente, es en la parte posterior, pero sus compañeras dijeron dos cosas que son evidentes en esta foto. Está bien, tiene obesidad, fases de luna llena, relleno supraclavicular o la tumefacción supraclavicular. Pablo, ¿querías decir algo? O sea, la forma de la cara es la de luna llena, pero, o sea, también se refiere a la plétora facial que mencionaba. Muy bien, ya. Entonces, este es relleno supraclavicular, miércoles que no me funciona, bueno. Y plétora facial, eso es otra cosa. Esta facies pletórica es este ingurgitamiento sanguíneo que vemos aquí. Ah, ¿Sí le ok. ves, Pablo? Sí, Ya, sí, doc. entonces sería un hallazgo adicional. Aquí ustedes han sacado 4 cosas que están súper bien, ¿ya? Está muy bien. Vamos a cambiar la diapo. ¿Sí le ven? Pues aquí se ve la plétora nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué más verían? Pablo. La jiba, ahí sí se ve la jiba de búfalo en la parte posterior cervical. Sí,
No es tan manifiesta, pero la tenía cuando yo la examiné. Yo estaba recién graduadito de endocrinología y ella estaba siendo de tratante allá en el hospital donde me formé en medicina interna y luego fui endocrinólogo de ese mismo hospital. Y esta pacientita la conocí durante unos meses. Después ya vine acá a Ecuador. Muy bien, entonces acá se ve la jiba, también el relleno supraclavicular y ya. ¿Alguien más? ¿Qué les parece? Espérate, Adrián, no te voy a dar la palabra a vos, quiero que hable alguien que no ha hablado, ¿ya? Solange Sánchez. Solange. Sí, doctora, aquí estoy. Ya, ¿y qué piensas? A ¿Qué te ver, parece? también, o sea, ahí está lo de la obesidad que decía que es más de tipo central. Ya. ¿Y por qué también, es de tipo central? Explícame, no entiendo. Yo soy una persona de tercer semestre, ya no de séptimo, y yo todavía no sé cosas que vos ya sabes porque estás en séptimo. Explícame más. a ver, déjeme recordar. A ver, lo que pasaba era que decía que por esta hipersecreción de la hormona adrenocorticotropa, bueno, ya del ACTH, lo que va a existir es eso provoca una intolerancia a la glucosa y también la resistencia a la insulina, y por eso, o sea, por esa razón es que más iba a haber este tipo de obesidad central. No, esa No no es sé la si mediadora de la estoy- obesidad central. Tienes una no sé si necesidad de estoy- aprendizaje. Tienes que ir a leer del mismo Greenspan la fisiopatología del síndrome de Cushing. Ya. Pero yo no te estaba preguntando eso, te metiste en cosas bioquímicas. Yo lo que te estoy preguntando es semiología. ¿Por qué dices que esta paciente tiene una obesidad central? Mm, Te rescato. ¿No te llama la atención? Olvídate esa pregunta. ¿No te llama la atención otras cosas de esta paciente en esta fotografía lateral? También esas como violáceas que se ve ahí como, no sé, estrías, no sé, como Ah, ya. Sí, se llaman lesiones estrías. violáceas, Estrías. sí. ¿Sí? Ya. No le paren bola a esa línea que se me va para un lado. Ya. Ya. Las estrías, ¿no es cierto? No son normales. Tiene unas estrías que se ven aparte anchas de más de 1 centímetro y de un fondo rojo vinoso, ¿sí? O de un rosado intenso, ¿ya? Eso no es normal. Y esta señora, ¿qué más tiene? ¿Quién? A ver, libremente, ¿quién más me da otras cosas? Me describe más. Pablo. Sus extremidades superior e inferior están delgadas a comparación del abdomen, ¿no? Que es más globoso. Ya, Nicole, ¿qué dirías vos? Es que justo iba a decir lo mismo que mi compañero y ya me ganó. Ah, no pasa nada, Nicole. Igual ahorita estamos conversando, digamos, informalmente. La señora tiene algo que es importante y que está escrito en la semiología. ¿Qué músculo debería haber aquí y no hay? Los glúteos. Tiene atrofia glútea, ¿sí? Eso no es menor. Tienen que observar al paciente de pie, acostada, que se dé la vuelta, que te deje ver la piel del abdomen y se ve así, ¿sí? Tiene atrofia glútea y eso forma parte de la obesidad central, porque la mayoría de pacientes con obesidad tienen también grasa depositada en la parte subcutánea, en piernas, en glúteos, ¿no es cierto?, en caderas, y esta paciente no tiene una obesidad tan marcada en las extremidades, e incluso las extremidades pueden estar atróficas, ¿sí? A ver, sí, decime, Yannick. Luego, Juan José, ¿qué más? Doc, no sé si sea importante, pero parece que la paciente tuviera un moretón justo en el codo. Sí, me parece una buena observación. Y aquí sí, lo que decía su compañera, podrían ser moretones fáciles, hematomas fáciles, ¿sí? O la piel con un déficit de la capacidad curativo de cicatrización, una fragilidad capilar que depende todo esto de la misma fisiopatología. Es una afectación sistémica desastrosa, minusvalidante, catastrófica, como toda la palabra lo define, ¿no? Que acaba con la vida del paciente, con su calidad de vida y finalmente con la vida del paciente. Llegar temprano a estos diagnósticos depende de un ojo clínico
Y afortunadamente las personas que hemos contribuido a formar y que hemos aprendido junto con ellas, ahora son especialistas de medicina interna y me han mandado pacientes que sí tienen Cushing, o que tienen un Cushing exógeno que también hay que darle tratamiento y atención, pero más aún un Cushing endógeno, al que hay que darle solución rápida, pues suelen ser todavía más comprometidos, todavía más devastadores los signos, síntomas, ¿ok? Entonces yo creo que sí, buena observación que tiene ese hematoma. ¿Alguien más? Más cosas. Ahora, la pregunta del millón aquí. ¿De qué depende la fisiopatología que estamos mirando? En especial, la obesidad central con esta atrofia muscular, por ejemplo, la atrofia glútea de la señora, y también este déficit de la curación de heridas o esta fragilidad capilar con la cual terminan haciendo hematomas fáciles. En un párrafo, ¿cómo resumirían la fisiopatología en este caso? Adrián. Doc, es que lo que pasa es que como los glucocorticoides tienen la tendencia de aumentar la concentración de glucosa en sangre, entonces lo que hacen es inducir proteólisis para aumentar la cantidad de ácidos, de aminoácidos y a partir de ahí formar glucosa, pero entonces para eso tiene que romper proteínas del cuerpo, entonces saca proteínas de donde sea, de la piel, de los vasos sanguíneos, del tejido conectivo, de todo. Lo que dijo su compañero acertadamente, precisamente, ¿sí? Que tienes otro crédito, Adrián. Se resume en dos palabras. Catabolismo proteico. La persona puede tener obesidad, aunque no tenga un exceso de peso, puede no estar obesa por el índice de masa corporal, pero tener un acúmulo de grasa abdominal, subcutánea y visceral, y los miembros estar adelgazados. La reparación de los tejidos se ve menoscabada porque la calidad del colágeno es mala y el trofismo de las células que producen esa reparación tisular también está alterada por la alteración del sistema inmunológico, por la alteración o la disponibilidad de proteínas para la coagulación o para la reparación de los tejidos. Otra de las cosas es que como está desbalanceado la síntesis proteica, hay más destrucción proteica para poner a disponibilidad del hígado aminoácidos. Y esos aminoácidos van a la gluconeogénesis. Luego entonces la gluconeogénesis hepática está aumentada o disminuida. Está aumentada. Y tenés más riesgo de diabetes por eso. Pero además los glucocorticoides inducen a nivel periférico insulinoresistencia. Pero además los glucocorticoides producen a nivel del páncreas inhibición de la secreción de insulina. Entonces tienes más tendencia a diabetes mellitus o a disglucemia, alteraciones de la glucemia en general. Por eso hablamos de un trastorno sistémico, devastador y catastrófico. Esta es una buena introducción a la clínica del síndrome de Cushing en general. Y ahora vamos a concentrarnos, luego de analizar estos agentes, a ustedes les queda leer el Greenspan, ¿sí? Para dilucidar otros elementos fisiopatológicos. Por ejemplo, ¿qué ocasiona la hipertensión arterial? ¿Qué ocasiona la inmunosupresión? ¿Qué ocasiona mayor frecuencia de osteoporosis y fracturas patológicas en el síndrome de Cushing? ¿Qué ocasionaría la menorrea o el hipogonadismo en general, tanto en hombres como en mujeres? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es parte de los prerequisitos para el abordaje clínico del síndrome. ¿Ok? Y les voy a poner la típica pantallita del Paint. ¿Sí? ¿Sí ven mi Paint? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya, gracias. Entonces, vamos a hacer un dibujo. Siempre partimos de hipotálamo, hipófisis. Es más, voy a borrar esto. No está tan lindo como me gustaría, pero...
Voy a ponerle acá. Hipotálamo, hipófisis y glándulas suprarrenales. Prerequisitos que son importantísimos para esta clase es saber la histología de las glándulas suprarrenales y su fisiología. Como ustedes recordarán, en las glándulas suprarrenales se pueden reconocer corteza y ¿qué más? Médula. Y médula, ¿no es cierto? A la médula en este caso la vamos a dejar un poquito de lado, aunque no carece de importancia en el síndrome de Cushing, porque la médula no produce esteroides. ¿La médula qué produce? Pablo. Las catecolaminas. Catecolaminas. La médula es la única que es capaz de producir adrenalina fuera del sistema nervioso central. No se produce adrenalina en otro lugar que no sea la médula suprarrenal. También noradrenalina y dopamina. Lo más importante, noradrenalina y adrenalina. Pero le vamos a dar, obviamente, más atención a la corteza suprarrenal. ¿Y cómo se divide la corteza suprarrenal? Nicole, ¿estás ahí? Sí, Doc. A ver, decime, corteza suprarrenal. La De corteza afuera para adentro. Ya, se divide en lo que es la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Chévere. ¿Qué produce cada zona? Espérate, no me digas vos, Nicole. Yo sé que puede que tú sepas, pero vamos a ver. José Quispe. Sí, Doc. José, ¿qué produce la zona glomerular? Los mineralocorticoides como la principal. Ya, muy bien. ¿La cuál? La aldosterona. Ya, Los chévere. mineralocorticoides. Bien, bien. ¿Y la fascicular? Aquí se produce lo que son glucocorticoides como cortisol y andrógeno. Ya. Cortisol, porque glucocorticoides no son representados por los andrógenos. ¿Y la que principalmente produce la reticular? ¿También produce cortisol? No, esta es la que produce los andrógenos. Entre estas dos fases hay intercambio de funciones, pero para hacer una división didáctica, zona fascicular, cortisol, zona reticular, andrógenos, y la más externa, la glomerular, aldosterona. Chao. ¿Estamos de acuerdo, José? Sí, Doc. Dale. Entonces, cosas que ya saben, de aquí viene la CRH y de acá viene la ACTH, ¿no es cierto? Y por retroalimentación negativa, si tienes un exceso de cortisol, ¿qué va a pasar en el hipotálamo hipófisis? Si tienes mucho cortisol, ¿qué pasa con la CRH y la ACTH? Disminuye. Se inhiben, ¿no es cierto? Evelyn, ¿tú dijiste? Sí. Sí, ya, chévere. Y si en cambio hay una disminución de los glucocorticoides aquí, suponte que tuviste una enfermedad que te destruyó, que te disminuyó las suprarrenales, Evelyn, una tuberculosis sobre las suprarrenales y los niveles de cortisol caen. ¿Qué pasará con el hipotálamo y la hipófisis tan sanitos si es que están funcionando normal? Van a aumentar estas hormonas CRH y Se ACTH. disparan la CTH y la CRH suben, ¿no es cierto? Entonces eso significa que está conservada la retroalimentación negativa que se ejerce para control del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Muy bien. Ustedes tienen buenas fases fisiológicas. ¿Ok? ¿Quién les dio fisiología? Nadie les dio fisiología, aprendieron solitos. El Doc Maya. Ah, el Carlos Maya, muy bien, él es de mi colegio, pero él es 4 o 5 años mayor que yo. Él fue representante del Consejo Universitario y yo también fui representante del HCU. Somos ex colegio Montúfar, por si acaso. No confundirán los colegios. El doctor Maya es muy bueno, es amigo. Ya. ¿Quién más les dio fisiología? Cuéntenme. Gabriel Medina, Doc. Ah, bueno, también es muy bueno. ¿Quién más?
de esta parte. ¿De quién se acuerdan? ¿No les dio fisiología el doctor Hidalgo, Fernando? O el doctor Curay también me parece que es profesor. Bueno, son todos conocidos. En todo caso, vamos a echarle más ganas a esta cuestión. A ver, ¿cuál es la primera pregunta que ustedes le harían a una persona que tiene una impresión diagnóstica de síndrome de Cushing? Obvio, esta también es pregunta con trampa, ¿sí? Síndrome de Cushing, estoy hablando en general. ¿Cuál es la primera pregunta que se requiere antes del abordaje diagnóstico con estudios complementarios? Yannick, hablaste antes, pero le voy a dar chance a Víctor. Víctor, ¿cuál es la primera pregunta que tú harías? Sí, que estaba consumiendo fármacos como dexametasona. Víctor, estás muy bien, tienes un crédito. La primera pregunta es la que tiene que hacer, la que hizo Víctor, la que tienen que hacer todos ustedes. Primerito, antes que nada, antes de gastarse plata y sacrificar la economía del paciente y del sistema de salud, tienes que preguntarle si el paciente toma glucocorticoides, ¿sí? Toma glucocorticoides. Ya, ahora, aquí hay dificultades, pues nada puede ser tan fácil. Pues no le vas a preguntar al paciente, así sea ingeniero, arquitecto, ama de casa, contadora, no sé, abogada, albañil. Señor, señora, ¿usted usa glucocorticoides? ¿Qué te puede decir el paciente? Que no sabe qué es. Claro, pues, o sea, él no, por más culto o no que sea, o educación primaria, secundaria, superior, puede que no sepa qué es glucocorticoides. Vos mismo, decime, ¿cómo le preguntarías tú, Vinicio, al paciente? ¿Cómo le abordarías semiológicamente para averiguar si toma o no glucocorticoides? Bueno, yo le preguntaría si tal vez tiene algún trastorno o alguna enfermedad patológica antecedente y si es que tal vez está recibiendo algún tipo de tratamiento para esa enfermedad o qué tipo de medicamentos está consumiendo. Hay pacientes que no saben el nombre exactamente, pero suelen tener las pastillas, suelen llevar las cajas o decirles qué color es el medicamento, cómo es, a qué hora se está tomando. Entonces, todos esos aspectos nosotros debemos valorar en ese momento. Y si es que ya no sabe, le podríamos decir que al llegar a su casa le tome una foto a la caja y nos envíe. O si nos puede traer para ver Claro. qué medicamento es el que tiene, el que está tomando. Ya, está bien, Vinicio. Buena idea. Me parece lúcido lo que acabas de decir. Ponte un crédito. La persona puede no conocer los nombres o los componentes de los medicamentos, que traiga, que aporte una lista o le saque una foto con el celular o te mande la foto o el familiar te lleve los medicamentos. A veces tenemos adultos mayores, gente con discapacidades o capacidades especiales que no pueden ellos autocuidarse, decirle al cuidador, cuidadora, que te ayude con esos datos, ¿no es cierto? Pero suponte que el paciente está lúcido, consciente, autoválido, qué sé yo. Y dice, no, yo no tomo medicamentos. Tú le puedes preguntar, como dice Vinicio, ¿y por alguna molestia muscular, un dolor de espalda, de rodillas, congestión nasal, una alergia en la piel, una infección en alguna parte de la piel, hemorroides? ¿No se pone alguna crema, algún fármaco en forma de inyección, alguna pastillita para disminuir la inflamación, algún aerosol en la nariz o inhalatorio para una alergia respiratoria o asma? Ahí lo que está haciendo es un interrogatorio dirigido para que el paciente te conteste con la verdad. Y se acuerda, sí, doctor, yo me hago poner con de la señora de la farmacia una vez al mes, me ponen una inyección porque me duele la espalda. Sí, cierto, yo uso una crema porque tengo de vez en cuando molestias por estreñimiento y tengo hemorroides. Cierto, me dijeron que tengo principios de asma y me doy este chisguetito todas las noches para poder respirar y dormir mejor. Muchos de estos fármacos tienen componentes que incluyen glucocorticoides. El paciente no te va a decir que toma glucocorticoides, pero como dijo Vinicio, tienes que ser inteligente para profundizar en la anamnesis que te haga llegar al origen de lo que estás averiguando.
¿no es cierto? Entonces, no se olviden que la forma más frecuente, si el paciente toma glucocorticoides, es un síndrome de Cushing exógeno, ¿ok? Es un síndrome de Cushing exógeno. Entonces, si el paciente tiene un síndrome de Cushing exógeno, qué feo marcador este. Te hago una pregunta. Esperen, que se me está escapando. Catherine Cachimuel. ¿Sí estás? Presente. Catherine, si el paciente tiene un Cushing exógeno y tú, por ejemplo, por administración de betametasona, que es un corticoide sintético, que se utiliza por vía intramuscular, por ejemplo, viene mezclado con antiinflamatorios no esteroidales, con vitamina B12, cosas así. ¿Sí me escuchas, Catherine? Sí, doctor. Ya. Y el paciente se coloca una inyección cada 15 días. Y eso desde hace 6 meses. Y viene con fases de luna llena, con relleno supraclavicular, etcétera, ¿no? Y tú le haces a ese paciente un cortisol, le mides un cortisol matutino. ¿Cómo esperas que esté ese resultado? ¿Bajo, normal o alto? Pues también sería alto, porque si está, si ya tiene manifestaciones clínicas es porque precisamente tiene un exceso de cortisol. Ya. ¿Alguien tiene una hipótesis alternativa a esta que acaba de mencionar su compañera? 1, 2, 3. Esperen, tengo 3 participantes, pero quiero a alguien diferente. Vamos, Yannick, ¿qué dirías vos? Yo creo que depende un poco del fármaco específico que esté tomando. Te interrumpo. Por eso mismo les dije, es un corticoide sintético, que es la betametasona, que no se parece a los corticoides de tu propio cuerpo, pero agoniza los receptores de corticoides. Con esta aclaración, bajo, normal o alto, si tú le mides cortisol en la mañana a este paciente. Yo creo que estaría bajo, Doc, porque el mismo fármaco ejerce un efecto de retroalimentación negativa. Y entonces, mientras no tome el fármaco, los niveles van a estar bajos en sangre. Yannick, vos te estás acordando seguramente lo que acabamos de explicar al inicio. Catherine, ¿sí me escuchas? Sí, doctor. Si alguien te da haciendo los deberes en el colegio, vos no vas a aprender, o tu hijo, o tu prima, o lo que sea, no vas a rendir. Si alguien te da haciendo el trabajo a tu sistema hormonal, esa hormona en particular a la que le están dando haciendo el trabajo va a estar baja y esa glándula se va a atrofiar. Si tomas estrógenos de fuera, tu ovario se va de vacaciones. Si una persona se inyecta testosterona a un varón, el testículo se hipotrofia. Si alguien se coloca betametasona cada 15 días, es un fármaco de depósito, va a tener Cushing, porque la betametasona hace efecto sobre los receptores de corticoides. Catherine, si tú le mides el cortisol a esa persona, ¿cómo esperas que te dé? Catherine, no te oigo. Catherine está teniendo problemas técnicos, pero yo espero que se entienda, que todos entiendan esto que estamos diciendo ahora. Tú no le puedes hacer un estudio para síndrome de Cushing a una persona que toma corticoides desde antes y que incluso ya tiene un síndrome de Cushing y llegas a averiguar, a dilucidar, a indagar que tiene aporte exógeno de glucocorticoides. Porque lo más normal es que te dé suprimido, que te dé baja la hormona cortisol que tú estás midiendo.
Y si le haces todo el resto de estudios caros, complicados a ese paciente, no te va a servir para diagnóstico, ¿sí? Entonces, en el caso de un Cushing exógeno, que es la causa más frecuente, tú no vas a empezar el estudio habitual. Esa persona tiene que suspender en forma paulatina los glucocorticoides para que no haga una insuficiencia suprarrenal. Si le quitas la inyección, en lugar de la inyección le podrás poner prednisona o hidrocortisona por vía oral para irle disminuyendo los glucocorticoides en forma paulatina, ¿sí? Ese manejo no lo vamos a discutir acá, lo saben los internistas bien formados y lo sabemos los endocrinólogos, pero nos vamos a enfocar más en el otro tipo de Cushing, ¿sí? En el Cushing endógeno. Entonces, si el paciente toma glucocorticoides, Cushing exógeno. Si el paciente no toma glucocorticoides y es confiable esa información, ¿qué vamos a suponer? Que hay un Cushing endógeno. Juan José. Todo se aplastó. Ah, está bien, no hay problema. Entonces, vámonos por el Cushing endógeno, ¿ya? ¿Alguien puede mencionar cuáles son los exámenes iniciales para comprobar un Cushing endógeno? Estos exámenes están en el Greenspan y salen, la bibliografía que respalda el Greenspan a su vez, es un consenso que es antiguo, pero sigue siendo útil y sigue siendo la referencia de la Endocrine Society del 2008. O sea que yo cuando estaba en el posgrado de medicina interna ya había ese consenso. Y ustedes en el 2008 creo que estaban en el jardín de infantes. Entonces, en el 2008 ya se generó esta información y por suerte ha sido tan sólida que sigue siendo útil, ¿no es cierto? Entonces, el Cushing endógeno, ¿cómo se diagnostica? A ver, Samuel, decime. Se diagnostica a través de la medición del cortisol. Se puede medir el cortisol urinario o el cortisol salival en la noche. Ya. Las dos respuestas son adecuadas. Faltaría una. ¿Alguien tiene una respuesta complementaria a lo que dice Samuel? Zulimena. Por la prueba de supresión con la dexametasona. Muy bien. Entonces verán, ustedes mismos no se van a ir, ustedes mismos van a explicar cuál es el fundamento de esas pruebas, ¿ya? Porque vos tenés, a ver, primero, hacer un cortisol a la mañana, Zuli y Francisco, perdón, Samuel y Zuli, hacer un cortisol a la mañana, un cortisol AM, ¿sirve para diagnóstico del síndrome de Cushing? No, Doc, porque decía que al inicio de la mañana estaba muy elevado y que generalmente iba disminuyendo al pasar el día. Ya, ese es el ritmo circadiano normal de cualquier paciente con síndrome, perdón, sin síndrome de Cushing. ¿Cómo tiene que estar el cortisol a la mañana? Suponte que este grafiquito que yo les hago acá son 6 de la mañana, 12 del día, 18 horas y 0 horas. ¿Cómo está el cortisol a la mañana? En el pico más alto. Ya, bien Samuel, bien Zuli. En el pico más alto. Y a las 12 del día, y a las 18, y a las 0 horas, ¿qué pasa? Va disminuyendo paulatinamente conforme pasa el día. Se suprime el cortisol vespertino, es bajo, y el cortisol nocturno es prácticamente indosable. En una persona que está sana, ¿ya? Ahora, si tú mides un cortisol a la mañana en un sano o en una persona con Cushing, ¿te sirve para diferenciar el Cushing del sano, el cortisol en la mañana? No. No. El cortisol de la mañana sirve para otra cosa, sirve para saber si está suficiente o insuficiente. Si está muy bajo, esa persona tiene insuficiencia. Si está normal o si está alto, no tiene insuficiencia. Para eso sirve el cortisol a la mañana. Luego entonces, ¿es una prueba diagnóstica de síndrome de Cushing? No, como ustedes están diciendo, no lo es. Pero sí sirven otras cosas, ¿sí? ¿Qué otras cosas sí sirven? El cortisol libre urinario, que tú dijiste, Samuel, ¿qué mide?
¿Para qué sirve? ¿Qué te ayuda a dilucidar, a comprobar? Tal vez el metabolismo que está teniendo el cortisol y cómo se está excretando urinariamente. Ya, bien. Y además del cortisol libre en orina se mide en qué tiempo. No lo sé, doctor. Ya, no importa. En 24 horas. Ya, dijo bien Solange. En 24 horas. Entonces, Samuel, Solange y Zuli, el cortisol libre en orina de 24 horas te sirve para ver la producción integrada de cortisol. No importa si es a la noche, no importa si es a la mañana, no importa si es al mediodía. Te sirve para cuantificar esto que estoy dibujándote acá, que sería el área bajo la curva. La cantidad total, no el cortisol en un momento, sino la cantidad total de cortisol que diferencia los normales de las personas con Cushing. ¿Sí? Entonces, yo no les voy a pedir que se aprendan los valores normales, pero entre 1 microgramos en 24 horas y 60 puede ser normal. Esto depende del método de medición y del laboratorio. ¿Cómo estará una persona con Cushing? Si entre 1 y 60 es normal. Microgramos en 24 horas. Más de 60. Claro, o sea, sencillísimo, más de 60, pero el consenso de la Endocrine Society exige que estés entre 2 a 3 veces más alto de lo normal. 2 a 3 N por encima de lo normal. Porque los valores que están un poco elevados y no son 2 a 3 N, podrían ser por otras cuestiones, por otros eventos fisiológicos o patológicos y no tendría que ver con Cushing. Y aquí caemos en la categoría de los pseudo-Cushings, ¿sí? Que les va a quedar como necesidad de aprendizaje, ¿sí? Pseudo-Cushing, ¿ya? Entonces, vamos con otra. Zuli, perdón, Samuel, ¿qué otra cosa dijiste que se puede medir? Medir el cortisol salival en la noche. Ya. ¿Cómo estará en una persona sana el cortisol salival nocturno? CSN que le puse aquí. Muy bajo. Muy bajo, muy bien, esa es buena respuesta. No necesitas saber el valor normal, pero de acuerdo al ritmo circadiano de una persona sana, va a estar bajo. Está muy bien. Mira la línea verde que te voy a dibujar acá. Esta línea verde es la oscilación del cortisol en sangre que va a tener una persona con Cushing. ¿Cómo está el cortisol de una persona con Cushing, Samuel? Elevado. ¿Qué no se conserva? O sea, ¿qué está alterado? Que en cambio en otra persona está normal. Sí. Está alterado el ritmo circadiano. Bien, Samuel. El cortisol salival nocturno luego entonces sirve para determinar la normalidad del ritmo circadiano. Y si es alto, esa persona tiene Cushing. Pues ya vamos, cortisol libre urinario aumentado más de 2,3-N, Cushing. Cortisol salival nocturno alto, Cushing. Se hace una prueba, tú agarras un tubito de ensayo, no tengo un tubo de ensayo lamentablemente en mi biblioteca, es un salivet, ¿sí? Así se llama, salivet. Tú le mandas a la persona para que en su casa escupa en el tubito hasta una línea, hasta una marca específica y luego tapa el salivet a las 10 de la noche. No tiene que estar hospitalizado, no tiene que ir al laboratorio. Agarra el salivet al día siguiente y la saliva es un líquido corporal donde se puede lograr medir cortisol y el cortisol libre de la saliva es estable. Puede durar un día sin que se haga nada, sin que se metabolice y se mide al día siguiente. No pasa nada, es estable. Igual que el cortisol libre en orina, se conserva días, horas en valores estables. No se metaboliza ya en orina el cortisol libre que normalmente eliminamos, ni el cortisol alto que eliminaría una persona con Cushing, ¿no es cierto? Entonces, cortisol libre en 24 horas, producción integrada. Cortisol salival nocturno, ritmo circadiano.
Zuli, la pregunta del millón. ¿Qué mides cuando mides o cuando haces una prueba de supresión con dexametasona? El cortisol plasmático, el plasmático. El cortisol plasmático, pero falta algo. Falta algo. En la mañana. En la mañana. ¿Y luego de qué? ¿Qué le dabas a ese Luego de la paciente? administración, o sea, la dexametasona hay que darle en la noche y de ahí después, en la mañana siguiente hay que hacerle la cuantificación. ¿Y cómo se llama ese test? Ay, sí le leí, pero no me acuerdo, Doc. Sí se lee los jeroglíficos que estoy haciendo aquí. Test de Nugent. Nugent. Sí, es el tipo que publicó esto, ya se inmortalizó, se llama test de Nugent. ¿Sí? Entonces, el test de Nugent evalúa ritmo circadiano, Zuli. Piensa, piensa. Samuel, ¿el test de Nugent evalúa ritmo circadiano? Yo creo que no, Doc. No, no evalúa ritmo circadiano. ¿Evalúa la secreción integrada de cortisol en 24 horas? ¿Sí o no? No. No, ya. Pues entonces viene la pregunta clave. Entonces, ¿qué evalúa? Esta pregunta es abierta. Entonces, ¿qué evalúa? Granja Evelyn. Bueno, esta prueba evalúa cómo es tras la administración de dexametasona, que se lo hace más o menos a las 10, 11 de la noche. Evalúa si el cortisol al siguiente día estaría, por decir, disminuido, es decir, está disminuido, sí. Entonces evalúa si el nivel de cortisol. Ya. Falta algo, Evelyn. Falta algo. Amanda, ¿qué evalúa? El eje hipotálamo Eso. hipofisiario. Ya, eso. Muy bien. Lo que les acabo de señalar en la derecha, en la izquierda, en el grafiquito, ¿sí vieron, no es cierto? Evelyn, ¿sí viste lo que te dibujé aquí? Sí, Doc. Evalúa la respuesta de acuerdo al eje, a la fisiología del eje. Evelyn, si a ti te dan una inyección de corticoide o a ti te dan dexametasona la noche anterior a medirte cortisol, tú que estás sana, ¿cómo responde tu eje? Igual sería inhibido. Eso, buena palabra, inhibido, suprimido, disminuido el cortisol en un sano, va a tener una respuesta inhibitoria o de supresión al día siguiente. En un enfermo, ¿qué pasará, Evelyn? No va a haber como está alterado este eje, entonces va a estar aumentado el cortisol. En O sea, vez de no va a estar inhibir suprimido, no se sistema va a inhibir. hipotalámico Eso, ya, es una hipofisiario. respuesta no inhibitoria. En el enfermo, en la persona con Cushing, se espera una respuesta no inhibitoria. Está muy bien. Amanda, tienes un crédito porque dijiste el eje, solo por eso, porque dijiste el eje, está muy bien. Ya. Samuel, por la contribución también, tienes un punto. ¿Y quién más tenía? Zuli. Explicaron bien las pruebas, ¿sí? Amanda, vamos a recuperar la clase que va a faltar porque yo me voy a tener que retirar. Hasta las 19 horas tengo un compromiso importante que no puedo dejar. Les pido disculpas. Pero vamos a recuperar esta parte. Hoy no vamos a alcanzar a terminar lo que es síndrome de Cushing en general y enfermedad de Cushing en particular. Estudien la parte que falta, que sería Cushing ACTH dependiente, ACTH independiente, los tratamientos en ambos casos, ¿ok? Los orígenes de cada uno de esos síndromes y los tratamientos, ¿ok? Doc, ¿recuperamos Sí. mañana?
Podría ser una hora si todos pueden entre las 5 y las 6. Yo encantado. Sí, Doc. Ya, fenómeno. Hazme acuerdo tipo 4, 4 y media mañana para mandarles el link. Dale. Ya, Doc. Ya, manda. Guarden las preguntas para mañana y mañana terminamos esta partecita, ¿ya? Gracias, Doc. Ya, Gracias. suerte, buenas noches. Chao. Hasta luego, Doc. Luego, Doc.